¿Tú Sí, crees que él es Satoshi Nakamoto? O absolutamente, absolutamente, absolutamente. absolutamente. Fíjate lo que te digo, pongo la mano en el fuego a que este tío es Satoshi Nakamoto. Yo lo que haría, personalmente, si fuera un directivo o tuviera mano en BlackRock, yo lo que les diría es lo mismo que le sugería a Michael Saylor una vez por Twitter, que comprara por cada Bitcoin que comprase BTC, comprase también un Bitcoin BCH y un Bitcoin BSV. Además, es como comprar un seguro, como adquirir un seguro por cada, digamos, BTC que compras. Además, no es muy caro, 300 y pico euros. Tienes el seguro total para Bitcoin. ¿Qué está pasando con los juicios de Craig Wright? Que el más importante, yo creo, el más importante juicio de la historia de cripto va a ser el que se avecina en enero del año que viene. ¿Qué le dirías a ese inversor de BSV que las ha pasado canutas? Pues, ¿qué pregunta? ¿Qué le De ahí le diría? dio panzadura, que siga rezando. Sí, 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 un rosario diario, por favor, para esas almas. Bienvenido, Panzadura, a nuestro canal. Muchas gracias por Gracias. aceptar nuestra invitación. En fin, vamos a hablar un poco sobre Bitcoin, que es nuestra pasión. Y en primer lugar, para los oyentes, pues queríamos preguntar un poco tu background, cómo conociste Bitcoin, cuándo, en qué circunstancias, por qué te ha capturado este mundo de Bitcoin, un poco en general, lo que puedas contar. Bien, bueno, pues buenas tardes. Eh, bueno, yo vengo realmente de un interés por los metales preciosos, o sea, por el oro y la plata. Posteriormente, allá creo que era por el año 2017, me vi por primera vez el documento técnico de Bitcoin. No lo había visto hasta ahora, a pesar de que trabajaba en aquel momento en el sector de la informática. Lo desconocía. Entonces, con un compañero de trabajo lo estuvimos mirando y observando, leyendo y releyéndolo. Y la verdad es que pues nos sorprendió porque, claro, tal y como está expresado en el documento técnico, soluciona el problema de las microtransacciones en Internet, de los pagos pequeños. Y claro, a partir de ahí, pues empezamos con el compañero a, pues a indagar un poco más en este mundo. Y empezamos con Bitcoin, vimos que eso quizás en un pasado sí que funcionaba para microtransacciones, pero ya no era. Y empezamos a, claro, nadar en el mundo de las altcoins, ¿no? De las monedas alternativas. Pero vimos que también caían en el mismo problema. Y en 2018 descubrí Bitcoin Cash y justamente fue ese año de esa, llamémoslo, bifurcación, y empecé a estudiar con mayor detenimiento tanto Bitcoin Cash como Bitcoin Satoshi Vision y aquí estamos realmente. Ese es un poco el bagaje. Muy bien. Ujú. O sea que lo que te atrajo a Bitcoin fue tu afición, digamos, por el libertarismo o el dinero duro, lo que es oro y plata, como dinero duro antiinflacionario o como protección contra la inflación, desde qué perspectiva. ¿O es una perspectiva simplemente anarcocapitalista? No, no, en absoluto. O sea, la política, yo Bitcoin no lo abordé y tampoco lo abordo desde una cuestión política. Es simplemente pasión por la historia del dinero, en este caso, Ajá. y una afición que tenía que era pues ver el oro, la plata y las monedas principalmente. El coleccionismo de monedas es lo que bueno, junto a, claro, pues mi trabajo en aquel entonces que era informática, pues llevó a conocer esta tecnología y preguntarme si esta tecnología podía llevar a cabo funciones que el dinero, digamos, actual, pues no puede hacer. Y yo considero que puede hacerlo. Vamos, además, suplirlas con creces. ¿Y qué es lo que principalmente crees que este dinero que es electrónico, hablando de Bitcoin, no de las otras criptomonedas, qué es Ujú. lo que puede hacer, qué no puede hacer, o qué es la gran ventaja respecto
a dineros del pasado como oro y plata y el dinero fiduciario que tenemos hoy día en curso. Bueno, principalmente el punto de vista que veo, o la principal ventaja que veo a Bitcoin es la capacidad de ser un efectivo digital. Es decir, así como nosotros utilizamos el efectivo pues para realizar compras con cierta privacidad, ¿no? Digamos, hasta cierto punto, no diré que es irrastreable, pero sí es difícil los números de serie, establecer, digamos, una trazabilidad de los mismos, saber en qué punto ha estado cada billete. Pues para las compras por Internet, que principalmente se realizan actualmente a través de tarjetas de crédito o de débito o a través de servicios como PayPal o Venmo, creo que se llama, digamos Western Union y todo esto, pues Bitcoin tiene una estructura que es muy similar al efectivo, pero digamos digital. Claro, aquí ya tenemos que diferenciar todas las implementaciones de Bitcoin. Esta implementación o esta capacidad de privacidad, es decir, de utilizar el dinero como si fuera un efectivo digital, en este caso, solo la podría llegar a realizar Bitcoin Cash o Bitcoin Satoshi Vision, por el tema de los UTXO, de la estructura que tienen y la capacidad económica de que los mineros y la red pueda, debido a los bloques y al tamaño de los mismos, llevar a cabo los pagos o, digamos, partir esos pagos en distintas fracciones que luego se puedan recomponer para llevar a cabo la factura o el pago de la factura. Eso solo lo pueden hacer 2 implementaciones actualmente. Antes lo podía hacer la única que había, pero a partir de un momento concreto, pues eso se acabó. Quizás el oyente neófito no acaba de entender cómo que es eso de la implementación actual o implementación previa de Bitcoin. El tema de los forks, si lo explicas así brevemente para que una persona nueva lo entienda. Sí, pues a ver, claro, los forks, la manera en que nos lo hacen entender, ¿no? Es a través de los tickers, de los mnemotécnicos, ¿no? O memotécnicos. Es decir, esas siglas, por así decirlo, que se asocian a una implementación de unas casas de intercambio, pero esas siglas son siglas, realmente no representan la cadena en sí. Es decir, yo si por ejemplo monto en el futuro o ahora mismo una casa de intercambio, yo le podría poner a la implementación de Bitcoin Satoshi Vision conocida por todos, le podría poner el memotécnico BTC y hacerla pasar, por así decirlo, por lo que comúnmente la gente denomina como BTC. Quiero decir, O bien el nombre, porque una cosa es el mnemotécnico, el ticker, y otra cosa o es bien el nombre, el nombre efectivamente. que viene, que digamos, ponen generalmente, y si vas a Coinbase o a CoinMarketCap, pues te ponen el Eso mnemotécnico y es. luego el nombre. Pues Bitcoin es BTC en su plataforma, pero lo que tú estás diciendo es si tú creas tu propia plataforma, pues llamarías, por ejemplo, a BSV Bitcoin. Claro, yo no, o utilizar incluso la sigla. O incluso las siglas, incluso. Entonces, lo que quieres decir es que incluso podría cambiarse el ticker de BTC, que actualmente lo tiene, esa implementación de Bitcoin Core, podría cambiarse a la implementación Bitcoin Satoshi Vision. O simplemente lo normal es que lo que la gente piensa es que, bueno, está en disputa saber quién tiene el nombre de Bitcoin. Actualmente lo tiene BTC en la mayoría de o todos los exchanges. Y en el futuro podría determinarse que, bueno, que a lo mejor pues Bitcoin no es BTC, es otra implementación. Sí, claro. Por así decirlo, las casas de intercambio son las que han puesto esos tickers. No, no dependen de, digamos, el protocolo o estos tickers están inscritos al protocolo. Si ellas decidieran el día de mañana, sea libremente o sea mediante pues una cuestión judicial que tienen que cambiar ese ticker, pues les resulta tan sencillo como a la cadena nombrada como BSV llamarla BTC, por ejemplo, y a la cadena llamada como BTC llamarla, no sé, Core o Blockstream o Bitcoin incapacitado, no sé, de múltiples maneras. Si quisieran, podrían hacerlo. Lo que pasa es que pues no les interesa, evidentemente.
y tratarán hasta el último momento de evitarlo. Es difícil de pensar que se pueda conseguir eso, ¿no? Salvo que sea por una resolución judicial. Absolutamente, claro. Si no entra un juez de por medio, que es lo que pretende, digamos, Craig en una de esas demandas que hace a los desarrolladores, perdón, a las casas de intercambio, si no me equivoco, es lo que pretende hacer. Solo con juzgados de por medio, vamos. De buena fe no creo que lo hagan. Absolutamente. De hecho, mencionaste antes, cuando estábamos en offline, Pazadura, algo muy, muy interesante, y es que en el ETF de BlackRock hacen mención precisamente a eso, ¿no? Que ellos se reservan el derecho a llamar Bitcoin a la cadena que ellos consideren. Eso es, a considerar que Bitcoin o que la moneda que ellos tienen contenida en el ETF para sus clientes, referenciada para ellos como Bitcoin, pueda ser cualquier implementación que ellos consideren oportuna, sea un fork, por así llamarlo, una bifurcación pasada o futura, incluso si, en el caso de que pudiera haber alguna fallida, como ese Segwit 2X, si no me equivoco, que se llamaba. Pueden hacer, digamos, lo que quieran. Además, ellos, pues claro, con la cantidad de capital que tienen, pues pueden decidir lo que les plazca en este caso. ¿Cuál es tu teoría particular, incluso, por supuesto, no oficial, con tu teoría o sospecha de lo que pueda pasar con el ETF de Bitcoin que quiere lanzar BlackRock? En función de si será aprobado o... También, y también sobre las diferentes cadenas, porque, claro, resulta que cuando se anunció el asunto del Bitcoin ETF de BlackRock, también el mercado EDX, que incluía Bitcoin Cash, las dos, digamos, alternativas a Bitcoin, tanto Bitcoin Cash como Bitcoin SV, se lanzaron, se dispararon. Sí. Bueno, pues en cuanto a la viabilidad de que ese ETF se oficialice, pues la verdad es que no lo sé. Dado, digamos, un poco la situación en la que se encuentra Coinbase, que es el que hace de intermediario, no sé si es la figura legal Custodio, exacta. banco custodio de las... Gracias, custodio, eso es. Pues claro, la situación que tienen para con la SEC y con los últimos movimientos con ese listado de Ripple tras este tema de si es un valor o no, yo lo descartaría, pero claro, estamos hablando de BlackRock. BlackRock tiene mucha influencia, ya no directamente en el mundo de las criptomonedas o de Bitcoin, pero sí en otros campos dentro de la SEC. Quizás eso les pueda beneficiar, porque BlackRock, pues, es BlackRock. Os voy a dar como dato que BlackRock ha lanzado 573 ETFs y solo les han rechazado uno. Uf, o sea, tienen pues... 99,9% de probabilidad de que se lo acepten. Y pues que entonces también, ya está todo dicho. Sí, no, y además que sepáis que BlackRock es el brazo financiero del gobierno de los Estados Unidos. Absolutamente. De ahí, digamos, la cuestión. Yo, si no fuera BlackRock, para mí no habría dudas de que se lo echarían para atrás. Pero siendo BlackRock, todo puede pasar, aunque esté Coinbase por medio. Maneja también un patrimonio de más de 9 trillones de dólares. Es casi más de la tercera parte que todo el PIB americano. Claro, Es un monstruo. Es irrechazable, ¿no? Y además, en ese caso, si Bitcoin ya es en cierta forma un poco mainstream, todo el mundo conoce Bitcoin, pero todavía poca gente realmente lo tiene, ¿no? Invierte en él. Si llegan a poder aprobar ese ETF, yo creo que de verdad entraría un gran flujo de capital, mucha inversión de institucional y también privada, entraría en Bitcoin y le daría un espaldarazo muy fuerte. Mi opinión. No, lo comparto al 100%. Ahora bien, pero hilando aún más fino, de esa cartera de ETF podría estar en parte compuesta por ejemplo, un 1% de Bitcoin Cash y un 0, lo que sea por ciento de BSV. Bueno, sí, yo no veo el inconveniente. Yo lo que haría, personalmente, si fuera un directivo o tuviera mano en BlackRock,
yo lo que les diría es lo mismo que le sugería a Michael Saylor una vez por Twitter, que comprara por cada Bitcoin que comprase BTC, comprase también un Bitcoin BCH y un Bitcoin BSV, que por 140 euros más que estaban en ese momento, ahora no sé si, pero bueno, por ahí irán, pues la verdad es que es un riesgo de contraparte que por $140 por moneda adquirida de BTC, de, no sé, pongamos a un precio de 30.000 o menos si se compra directamente al minero, pues la verdad es que no está mal por lo que pueda pasar. Compras el mismo número de Bitcoins en diferentes implementaciones y pues, oye, la que sea ganadora, pues adelante, tendrás la misma cantidad de monedas para las 3 implementaciones, digamos, más generalistas o que más opciones tienen de llevarse, por así decirlo, la victoria. Claro, porque es que realmente económicamente conviene cubrirse de esa manera las espaldas, ¿no? Tener como un hedge, una protección. Si tú compras un Bitcoin BTC, que cuesta $30.000 a día de hoy, y compras un Bitcoin BCH, Bitcoin Cash, que cuesta 280 o por ahí dólares, y si compras un Bitcoin SV, Satoshi Vision, Te lo regalan. Eso es. prácticamente te regalan a $35, con lo cual por 30.000, 300 y pico, o sea, por añadir esos $30.000, le añades $300 más y pico, ya tienes las 3 implementaciones principales de Bitcoin, te cubres las espaldas sobre cualquier evento que pueda ocurrir en el futuro, Claro. porque no está claro. Los mineros pueden elegir minar BTC, BCH o BSV conforme, según les dé la gana, según sus intereses e incentivos económicos. Eso es. Exacto. Es que a mí me resulta, pues, para ellos, claro, por supuesto, sumamente barato esa opción. Además, es como comprar un seguro. Es como adquirir un seguro por cada, digamos, BTC que compras. Además, no es muy caro, tú lo has dicho, 300 y pico euros. Tienes el seguro total para Bitcoin. El seguro a todo riesgo. A todo riesgo, pero a todo riesgo. No sé qué más se puede pedir, la verdad. Y yo eso es lo que les diría a BlackRock, eso es lo que le dije en su momento a Michael Saylor, que evidentemente soy yo uno de tantos, pero yo creo que es la mejor táctica en este caso. Pero, claro, la gente dirá, bueno, pero vamos a ver, ¿de qué seguros me estáis hablando? ¿De qué protección? Pero si es absolutamente predominante y la dominancia de BTC no tiene parangón. O sea, BSV apenas sale allá abajo en la tabla, el número 50 y pico del CoinMarketCap. Si Bitcoin Cash también, la verdad, con más sin pena ni gloria, digamos, que ha tenido su andadura. ¿De qué me estáis hablando? ¿Por qué deben considerar esa protección? ¿Qué es lo que puede pasar? Bien, buena pregunta. Bueno, pues me acojo a lo que dice BlackRock. BlackRock en todo su ETF o en toda su, no sé cómo llamarlo, declaración ante la SEC de... El prospectus, el sí, folleto. Eso es. Como ese pequeño manifiesto del ETF, solo aparecen dos nombres propios. Uno de ellos es el de Craig Wright, ese supuesto líder tras Bitcoin Satoshi Vision y que dice ser Satoshi Nakamoto. Sí que además hacen referencia directa a los contenciosos que tiene en Reino Unido. A todos ellos, si no me equivoco, hacen referencia, o si no, a la parte únicamente de los desarrolladores. Pero bueno, es curioso que BlackRock haya hecho la suficiente prospección, llamémoslo, como para incluir a Craig Wright, una persona tan denostada en el universo de las criptomonedas, y que lo ponen como una amenaza directa para, ya no sé si sus propios intereses o para un poco la recepción de cara al público que puede tener Bitcoin en general, incluyendo todas las implementaciones, ¿no? Esa sería, digamos, un principio de por qué tenerlo en cuenta. Pero entonces, básicamente, tú ves, los juicios de Craig Wright son la amenaza que mencionan en el prospectus del ETF de BlackRock. Si no recuerdo mal, sí, creo que hacen mención, no sé. Bueno, hace mención,
Sí, recuerdo el juicio a los desarrolladores, contra los desarrolladores, pero eso también va imbricado con otros juicios, porque también de eso te queríamos preguntar qué está pasando con los juicios de Craig Wright. Es que el más importante, yo creo, el más importante juicio de la historia de cripto va a ser el que se avecina en enero del año que viene, que son 6, 7 meses, y es el juicio contra Copa, ¿no? La alianza cripto, liderada por, creo que Jack Dorsey, ¿no? Es quien pone la pasta, ¿no? Principalmente, el fundador de Twitter. Eso Y ese es. juicio es muy importante porque la demanda es de ellos contra Craig, diciendo, oye, tú no eres Satoshi, por lo tanto no tienes los derechos del white paper. Exacto. En este caso, sí, efectivamente creo que es Square. Creo que es Square como marca o no sé si es un Hay fondo. varios, hay 4 o 5 Sí, superpotentes. Sí, sí, porque exacto. está detrás Binance, Kraken. Sí, incluso Incluso Sailor, Facebook, incluso Sí. Meta de por Facebook supuesto. y MicroStrategy de Michael Saylor. Eso es. Es una O super sea, alianza exactamente. contra un solo hombre. Eso es contra Craig Wright, directamente. No es contra Enchain, que es el propietario de las patentes, realmente. Es contra quien aparece como inventor en las patentes, que es Craig Wright, que directamente dice ser, o no, es Satoshi Nakamoto. Bueno, ¿qué decir de este juicio? Vimos, yo creo que la previa de este juicio, como si fuera una especie de guerra proxy en la figura de Ira Kliman. Mi teoría es que detrás claramente había unos intereses, no sé si directamente de Coinbase o de Copa, del conjunto Copa o de quién, pero desde luego en alianza, por supuesto, con esta gente de Ava Labs, creo que era, o de Mir Gun Sirer, creo que se llamaba, con los abogados, precisamente pues para tratar de capturar, si no es tirar abajo los derechos de autor que pudiera tener o compartir supuestamente Dave Kliman con Craig Wright, alojados en el fideicomiso este del Tulipan, del Talib Trust, pues dar un poco al traste con ellos o al menos quedarse con el 50% para de esta manera ponérselo más difícil a Craig a la hora de reclamar cualquier tipo de, ya no regalía, sino de norma para hacer cumplir sobre tanto la base de datos como el código de Bitcoin. Porque así lo entiendo yo, que no soy experto en temas de propiedad intelectual ni derechos de autor, pero si Craig Wright ganase el juicio con Copa, es decir, fuese visto como judicialmente como Satoshi Nakamoto, podría, dado que tiene derechos de autor, no sé si solo en Estados Unidos o en más sitios donde ha aplicado para los derechos de autor del documento técnico, podría pues, hacer, decidir y prácticamente someter a cualquier otra de las implementaciones de Bitcoin que hay para que hicieran cumplir sus reglas o directamente no pudieran hacer correr su código. Entonces, Copa es verdaderamente importante. Habrá que ver si a la hora de facilitar las pruebas, como ha ocurrido en otros casos, se terminan retirando o hay algún acuerdo o Craig decide ir hacia adelante e intentar ya no acabar con Copa directamente, pero sí con los desarrolladores a los que tiene pendientes. Y entonces, ese juicio es determinante. Con ese juicio de enero del año que viene, 2024, se acabarían, en principio, digamos, las disputas de si es o no es Satoshi Nakamoto. Si el juez dice sí, Craig Wright es Satoshi Nakamoto y tiene derecho a la propiedad intelectual del documento técnico, del white paper de Bitcoin y de también, entonces, todos los derechos relacionados, como por ejemplo, de determinar qué es lo que se considera que es Bitcoin. Si Bitcoin es su creación, solo él puede decir lo que se considera que es Bitcoin. ¿O Eso cómo es. lo ves? Sí,
A ver, claro, esto es lucubrar mucho, ¿no? Pero sí, a ver, el juicio, una vez terminadas apelaciones y se diesen, y digamos, imaginemos que termina, ¿no? O termina con un fallo por parte del juez que puede dictaminar pues que sea Satoshi, es decir, que Craig Wright hubiese escrito todo el código de Bitcoin bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, que sea inconcluso, es decir, que no lo sepa dictaminar. Creo que ese escenario me parece que también podría darse, o directamente denegarle la capacitación como Satoshi Nakamoto, o sea, como que estuviera detrás del alias de Satoshi Nakamoto. El peor de los escenarios es ese, para lo cual no podría hacer valer los derechos de autor del documento técnico, pero sí, por así decirlo, vivir de las regalías de las patentes, que ese campo no creo, no tendría ningún tipo de interferencia respecto a los derechos de autor del documento técnico. Es decir, todo lo que ha cubierto supuestamente con esas 3.800 patentes o alrededor de ese número que tiene, que están pendientes o que están activas actualmente, podría vivir de ello, o pedir que le dieran ciertas regalías, ¿no? O bien el juez podría fallar judicialmente, creo que es en Reino Unido, si mal no recuerdo, el juicio, no estoy seguro, Sí, me sí. parece que sí, ¿no? Sí, sí. Reino Unido. Pues podrían decir que un juez de Reino Unido, que este señor escribió tanto el código de Bitcoin 0.1 como el documento técnico, siendo Satoshi Nakamoto, es decir, que Satoshi Nakamoto fuese Craig Wright. Entonces, aquí, Craig Wright, digamos, una vez terminadas las apelaciones, imaginando un futurible que yo creo que, por supuesto, apelará a la otra parte, si es que da cabida al juez a que haya ese tipo de herramientas, pues puede hacer prácticamente lo que quiera, tanto con el formato de los archivos de Bitcoin como la base de datos, como las implementaciones del código. Podría pedirles a BTC formalmente, es decir, imagino que con otro juicio mediante, que dejaran de utilizar tanto el formato de archivo de Bitcoin, no pudiendo transferir ya o simular un sistema como Bitcoin, hasta pedirles que dejen de utilizar el código fuente, es decir, todo lo que maneja o todo con lo que funciona BTC. Eso es lo que podría pasar. Hablas Sí, no, con además, naturalidad de unas cosas que son un absoluto terremoto en el mundo Sí, de las sí, claro. criptomonedas. Un mercado que tiene más de un trillón, más de un billón de dólares en terminología castellana, en inglés son trillions. Es una cosa bestial lo que estás contando, pero la mayoría de la gente está un poco como en la inopia. Esto no sale en la prensa. Claro. A ver, no diré que es un complot, pero es que realmente la figura de Craig Wright no es que sea muy conocida más allá de, sinceramente, de Twitter. Tú le preguntas a cualquier persona, digamos, que invierta ya no digo en BTC, sino en criptomonedas, y si no ha entrado en Twitter o en Reddit o en alguna red social, Craig Wright no les suena para nada, a no ser que sea o que hablemos de una persona, digamos, del principio o que está desde los principios de Bitcoin. Es un pionero, podríamos decirlo así. Craig Wright no es una persona realmente conocida, salvo por estos últimos artículos que estamos viendo en la prensa generalista, como el último de Forbes, que sacó. Bien, voy a compartir, por cierto, el artículo de Forbes, porque es bastante curioso, ¿no? Que ahora salgan a la luz estos artículos. salió en 8 idiomas o algo así, ¿no? Efectivamente. Y no es un anuncio, no es pagado, ¿no? Yo asumo que no, porque creo que eso lo tienen que, no sé si a pie de página o al principio de los artículos, suelen refrendarlo siempre o referenciar que si es pagado o Sí, no. yo he visto y hay un autor de Forbes que lo escribe. Sí, sí, Michael Castillo puede ser, o sea, o Sí, algo así. exacto. Aquí lo Sí, tenemos. Conoce a Craig Wright, el científico sindicado como Satoshi Nakamoto o el creador de Bitcoin.
puede o que no te importe si Craig Wright creó el Bitcoin. La verdadera pregunta es si las casi 4.000 patentes que controla o que tiene pendientes obligarán a los programadores de computadoras de todo el mundo a dejar de usar software de código abierto como lo hacen ahora, o si pagarán por el privilegio. Es un poco grandilocuente creo que no es exactamente así como es el tema. No, no, en efecto. No, o sea, contra el código abierto, Craig Wright lo que tiene es un problema con la gente que abusa de la licencia de código abierto. Es decir, Craig tiene un problema, bueno, Craig y yo creo que cualquier persona honesta, con esas grandes empresas que poniendo una licencia de código abierto permiten que muchos desarrolladores noveles o experimentados, pero digamos individuales, añadan código y luego no pagarles por esos códigos que implementan o por unos desarrollos dentro de ese propio código o bajo esas mismas licencias de código abierto que utilizan para, digamos, capturar esa tecnología y al señor que lo ha desarrollado, pues darle las gracias y poco más. Esa es la queja que tiene realmente Craig Wright respecto al código abierto. Realmente sus patentes, si son utilizadas bajo la licencia BSV, es decir, en el sistema de la implementación de Bitcoin, digamos, original, o que más se acerca a la de 2008-2009, es completamente, hasta ahora, gratuito el uso de las patentes, quizás no de todas, pero sí, digamos, de las más generales para pues, iniciar tu negocio o tu empresa. Así que por esa parte no hay ningún problema. Entonces, estas patentes, ¿de qué van estas patentes? 4.000 patentes, nada más y nada menos. Estaría en competencia con Thomas Edison como el mayor inventor de la historia de la humanidad. Pues es que estas patentes recogen absolutamente todo. Es decir, desde cómo hacer un desarrollo de pruebas ciegas dentro del sistema Bitcoin, pasando por firmas de anillo, las ring signatures de Monero, cómo, digamos, crear incluso monederos para sistemas bancarios, para que puedan hacer un uso correcto, bien implementado de la estructura de Bitcoin de las salidas sin gasto, de los UTXO, pues lo recorren absolutamente todo, recorren absolutamente todo el espectro. O sea, son patentes muy relevantes que afectan no solo, digamos, al blockchain de Bitcoin, sino a otros blockchains que usan tecnología que esté recogida en esas patentes. ¿Es correcto? Eso es. Cualquiera, por ejemplo, no recuerdo que Solana, creo que era, toda la estructura que tienen, no sé si de tipo de minería o hay un aspecto clave dentro de la cadena Solana que yo no lo he estudiado sinceramente, pero que digamos la patente recoge, según dice el propio Craig, todo lo que es el funcionamiento de Solana en sí. Por tanto, toda la cadena, por así decirlo, tendría que estar pagándole regalías porque está haciendo uso de prácticamente toda esa patente, es todo el sistema que tienen ellos implementado. Y entonces, es algo raro, ¿no? Que hayan dedicado esos artículos Forbes a Craig Wright, que se haya molestado en investigar toda esa historia, porque es un artículo muy largo, como estoy mostrando, es larguísimo. Bueno, y aún así va muy por encima, es superficial sobre todos los asuntos de Craig Wright, que es un personaje súper complejo y con mucha historia detrás. Yo lo he leído antes y una de las cosas que me ha llamado la atención es que sus detractores, los detractores de Craig Wright y que han querido, digamos, desautorizarle, incluso se han molestado en tratar de ver si esas patentes eran relevantes o no. Y de las 4.000 patentes, un tal Van Pelt, un holandés, Arthur Van Pelt,
que se dedica a investigar a Craig Wright, pero para ir contra él. Solo han encontrado 3 patentes de esas 4.000 en las que hacer algún tipo de objeción. Con lo cual han tenido que verse obligados a admitir que, bueno, pues son patentes, para bien o para mal, son válidas. Exacto. Arthur Van Pelt, que es el principal detractor de Craig Wright, ¿no? en Twitter, sumamente conocido porque prácticamente tuitea en absolutamente cualquier noticia que contenga la palabra BSV o Craig Wright. Él se dedica, paga directamente a un abogado para que revise, y si hay algún tipo de patente que pueda contener algún tipo de fallo, incluso fallos de expresión, es decir, nada, cuestiones técnicas que no afecten, pero simplemente por cualquier tipo de fallo, por pequeño que sea, rechazarlo. Pues esta persona está pagando directamente a este abogado para que lo revise, y lo han conseguido, salvo en 3 ocasiones, no han conseguido tirar abajo ninguna. Y es que, bueno, este señor concretamente pues tiene pues, algún tipo de obsesión con Craig Wright, porque realmente, sí. Si Craig Wright no fuera relevante tal y como lo pintan, como es una persona, pues, un impostor o un farsante que tiene 4.000 patentes a sus espaldas, un farsante entonces que tiene 20 títulos universitarios, un farsante que te habla de Bitcoin y se puede pasar horas y horas y te descubre cosas que nadie conocía, que es capaz de decir el primero que Bitcoin es Turing complete, es decir, que se puede computar cualquier cosa que sea computable dentro del blockchain de Bitcoin, algo que expertos de criptografía negaron que fuera posible y ahora se ha demostrado que sí es posible. Y Craig Wright fue el primero en decirlo. Entonces, y resulta que tenemos a las principales empresas tecnológicas como Meta, o Square o Coinbase, agrupadas en una asociación llamada COPA contra una sola persona llamada Craig Wright, y tenemos a Arthur Van Pelt, que se dedica día y noche a investigar a Craig Wright y, por supuesto, de algún sitio le financiarán para hacer todo eso. Entonces, hay algo que no encaja en el discurso estándar de Twitter, que es muy contra Craig Wright, o ¿cómo te lo explicas? Sí, bueno, por terminar con Van Pelt ya dijo en su momento, con su primera cuenta, porque se la tumbaron en Twitter, que él, incluso si Craig fuese Satoshi, finalmente, pues, digámoslo, un juez o quien fuese lo viera como tal, e incluso si firmara los bloques, él estaría completamente en desacuerdo con lo que dijese y que le combatiría hasta la muerte, porque él está contra la concepción de Bitcoin de bloques grandes, de patentar código abierto y de convertir a Bitcoin en un sistema, según él, de vigilancia global. Eso es el ataque total de Van Pelt hacia Craig Wright. Es básicamente no porque no se crea que sea Satoshi, sino porque la concepción que tiene de Bitcoin, que bueno, la suya es desviada, no es la forma correcta de verlo, pero él considera que la de Craig no es la correcta. Indistintamente, sí, claro, hay un ataque frontal y directo. De hecho, el propio documento, el propio artículo de Forbes, vemos que sigue una editorial muy concreta, muy clara de pintar a Craig como que quiere acabar con el código abierto y quiere que todo el mundo le pague dinero para, digamos, que trabajen en lo que anteriormente era gratis. Yo, digamos, la impresión que me da después de leer el archivo es como que este hombre quiere acabar con el código abierto, como si fuera eso posible, ¿no? Pero quiere destruirlo por completo y que nada sea código abierto, que tenga ya licencias de código abierto. Bueno, no es así, no es estrictamente eso, pero bueno, sí hay unos intereses y hay una financiación muy concreta. Yo creo que, digamos, viene directamente de la gente que actualmente está ejecutando BTC, porque BTC es un sistema que anteriormente
cumplía las premisas de Bitcoin, pero que hace años que dejó de hacerlo. Y en función de esa incapacidad, que además lo explicaba muy bien Rafael en el último vídeo que hicisteis con él, esa incapacidad ha hecho que nazcan innumerables proyectos con innumerables intereses detrás de ellos. Entonces, claro, hay muchos intereses en acabar, o hay mucho interés en acabar con Craig Wright, aquel que dice ser Satoshi Nakamoto, el padre de todo esto, y que encima viene con ira furiosa a acabar y a repartir el fuego sanador que acabará con absolutamente todos. Entonces, claro, tienen sus intereses ya creados, sus estructuras de poder, y no van a dejar que se caiga de una manera tan fácil, tan sencilla. ¿Y qué te parece esto que aparece aquí? El tweet de Craig Wright. What happens when the evidence is irrefutable? Welcome to what is coming. Bien, ¿qué ocurre cuando la prueba es irrefutable? Pues no sé, primero tendremos que ver las pruebas, ¿no? Porque yo ya me he quedado varias veces con ganas de verlas, Sí que es cierto que ha sacado cosas muy interesantes, todo hay que decirlo, pero que no terminan de ser, como ahí bien apunta, irrefutable, ¿no? Algo que digas, bueno, pues ya está, nada más que hablar, aquí se acaba la historia. No lo sé, no sé qué se tiene guardado debajo de la manga. Lo que sí sé es lo que pretende. Lo que pretende es, digamos, crear un contexto previo para que no solo firmar una clave pública sea pertinente para identificar a una persona. Y para eso tiene que reconstruir, como ya lo dijo, si no recuerdo mal, en el juicio con el gato, con Magnus, creo que se llamaba. Hodlnaut, eso es. Magnus. Eso es. Pues ahí ya ha dejado claro desde hace muchos años lo que pretende. Desde hace, incluso antes de la publicación del documento técnico. Ya explicaba un poco qué es una firma electrónica y qué es una firma digital. Porque aquí me gustaría, si me permitís, incluir una pequeña referencia, porque al respecto de esto, de lo que pretende, con lo que son los juicios, qué se pretenden con los juicios, y por qué no firma de una vez, ¿no? Las claves, por qué no firma las claves y ya nos dejamos de historias. Bueno, claro, aquí tenemos que entender que primero lo que se ha venido diciendo mucho tiempo, ¿no? Que es la propiedad y que es la posesión, esa diferenciación de conceptos entre ser propietario de algo y poseer algo. Pero es que más allá de eso, en los sistemas de estructura de clave pública, llamados PKI, cuando tú haces auditoría de sistemas informáticos, seguro que le ha pasado, bueno, en España, y si hay alguien que nos escucha desde el extranjero, no sé si será una forma parecida a lo que tenemos aquí, pero cuando nosotros nos hacemos el DNI, nos renovamos el DNI o nos lo hacemos por primera vez, junto al DNI, que es una identificación, digamos, de cara pues, a una institución estatal, como de reconocimiento que una persona física tiene X identidad, junto a esa identidad referenciada en el DNI, nos dan unas claves, una clave para acceder a un certificado digital. Ese certificado digital, en estructuras de tecnologías de la información, se llama, o entra dentro de la estructura de clave pública, lo que se llama en inglés PKI, la Public Key Infrastructure. Lo que nos dice es que es un conjunto de herramientas para certificar de alguna manera que la persona que está firmando algo sea la persona que realmente dice ser. Entonces, cuando nosotros firmamos un DNI, nos dan también, o nos hacemos un DNI, nos dan también un papel con una numeración que nosotros tenemos que canjear, no sé si en la agencia tributaria o en algún tipo de programa, y que nos facilita a nosotros un certificado digital para que, de cara al Estado, podamos firmar determinados documentos. Bien, lo que está tratando hacer Craig con los juicios es precisamente eso, crear un contexto, dado que no hay estructuras como si las hay en el PKI de las auditorías tecnológicas. Hay una serie de elementos como son las autoridades de registro y las autoridades de certificación, que son como empresas terceras que lo que
vienen a ser, es como, digamos, una oficina del DNI en términos digitales cuando hablamos de empresas y digamos, autoridades dentro de la empresa. Entonces, lo que pretende crear Craig Wright es un contexto previo para hacernos ver que él es la persona detrás de Satoshi Nakamoto mediante un contexto profesional, social y técnico, para posteriormente, aunque haya dicho que no, quizás firmar para certificar la posesión de esas claves, aunque haya dicho que no lo vaya a hacer, pero tampoco se ha negado a que si se lo llega a pedir un juez de manera privada para con el juez, las llegue a firmar. Entonces, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, porque yo esto no lo he visto referenciado en muchos sitios, no sé si vosotros estáis al tanto, pero Craig Wright en 2008 saca un libro que se llama, traducido al español, el Manual de Cumplimiento Regulatorio y Normativo de Tecnologías de la Información. Cómo sobrevivir a una auditoría y evaluación de sistemas de información. Esto lo publica Craig Wright en 2008. Es un libro de 620 de 700 y pico páginas que se puede ver por internet. De hecho, se puede comprar, aunque es un poco caro, la verdad. Antes estaba en versión electrónica, que era más barato. Pues hay un apartado que ya él en 2008, explicando precisamente esta infraestructura de clave pública, dice lo siguiente, y me permito citar. Esto lo podéis encontrar en el capítulo 21, en la página 620 de ese libro de Craig Wright. Caray. Una firma electrónica, en forma de firma digital, puede satisfacer los requisitos funcionales de la ley de contratos. Cabe señalar que la firma en sí misma no proporciona prueba suficiente de la identidad del firmante. Se requieren pruebas adicionales que vinculen la clave pública u otro método utilizado por la parte. La aducción, es decir, que es una exposición o presentación de evidencia extrínseca adicional, como la que se emplea comúnmente cuando se busca determinar la identidad asociada con una firma en un manuscrito, puede usarse para proporcionar prueba. Pues esto mismo es lo que pretende hacer Craig con los juicios, establecer una idoneidad o una, digamos, valía dentro de una persona física de que él es o está detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto. Y es esto precisamente lo que teme tanto Copa como el resto de asociaciones contra Craig Wright. Pero para que la gente lo sepa, esto es algo propio de la tecnología de la computación y más concretamente de los certificados digitales cuando utilizan claves públicas. Esto se llama infraestructura de clave pública y esto que está haciendo Craig es lo que hacen las autoridades de registro y las autoridades de certificación cuando las hay. El problema es que para Bitcoin no hay, no sé si afortunada o desafortunadamente, en la actualidad este tipo de empresas. Entonces, lo que está diciendo es que él no da puntada sin hilo, que está preparando el terreno y si hasta ahora no ha querido dar una prueba criptográfica de firmar bloques de Bitcoin que se saben que eran de Satoshi Nakamoto, esto no implica que no pueda hacerlo, por ejemplo, cuando se lo ordene un juez y habiendo establecido previamente por otro tipo de pruebas que indiquen que él es Satoshi Nakamoto. Es lo que dice que la identidad no depende solamente de firmar un código, que el derecho no es, o sea, que el código no es derecho, sino que el derecho se establece por otro tipo de pruebas. Evidentemente también firmar sería una prueba más, pero no la única. Sí, claro. Firmar es una prueba de posesión de claves. Me explico. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Si yo, por ejemplo, o si, por ejemplo, Craig Wright firmase ahora mismo en 2023, lo único que nos indicaría es que él tiene las claves en 2023, pero no nos diría que él las tenía en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, etc. Nos diría que las tiene en la actualidad. Entonces ya tenemos la retórica y la narrativa creada. Es que Craig Wright tiene actualmente las claves, pero no tenía por qué tenerlas en 2009 o en 2010, ¿no? Que son los años donde sería más cercano a ser Satoshi Nakamoto. Él lo que pretende es dar un contexto de que él es Satoshi Nakamoto y de que él tiene la posesión de las claves desde el inicio. Y para eso, para demostrar que él tiene las claves o que él, digamos, tiene las claves en posesión, las claves de Satoshi Nakamoto, él tiene que demostrar que es Satoshi Nakamoto.
porque eso le validaría no solo tener la posesión de las claves en 2023, sino haberla tenido desde 2009, por ejemplo, que es cuando se inicia el código. Wow. ¿Y qué opinas de esto? Voy a compartir una imagen. Esto Sí, ha salido recientemente bueno, en los... eso creo que se ha recuperado por parte de una cuenta, ¿no? En Twitter, me parece, hubo mucho revuelo. Eso es la documentación que sacó Gizmodo y Wired en 2015. O sea, técnicamente no es nuevo, pero sí que ha vuelto a surgir otra vez a la superficie, en la especulación y tal. Bueno, la criticaban aquí que si había modificado Craig el archive.org y que esto había sido creado a posteriori, etcétera. Pues no lo sé. La verdad, no te sabría Pero, decir si eso es cierto o no. No lo sé. correcto. Pero es una prueba más que en caso de ser cierta, sería Sí, claro, una prueba más de que es un suma, sumatorio, todo es un suma. sumatorio, Es que son una prueba tras otra, tras otra, claro. tras otra. Y también testificales de varias personas que dijeron que, oye, pues Craig Wright me enseñó un borrador del white paper Ujú. de Bitcoin antes de publicarse el Bitcoin, el white paper. Con lo cual, en fin, es un sumatorio, como tú dices, de pruebas. Eso Y es. O sea, sin duda alguna es creo, un... Sí, adelante. no, simplemente, digamos, para un poco cerrar todo este tema porque creo que lo que creo que es, no sé, licenciado en seguridad informática. Bueno, no sé, tiene muchos títulos, pero sobre todo en seguridad informática. Bueno, a ver, yo no llego a su nivel, evidentemente, pero sí que he estudiado un poco de lo que es, digamos, por así decirlo, lo que es forense informático, ¿no? De computación. Entonces, muy sencillo. Para obtener estas certificaciones, tú tienes que acceder pues, a una serie de exámenes y pasarlos, ¿no? Yo me gustaría leeros un apartado que creo que es bastante relevante y revela un poco lo que pretende hacer Craig y, digamos, toda la estrategia de Craig Wright al respecto de esto. Lo puede encontrar cualquiera porque es una guía para el examen de certificación de CompTIA. ¿Vale? CompTIA es la Asociación de la Industria de Tecnología de la Computación de Estados Unidos. ¿Vale? Para obtener un grado en Security Plus en el examen SI 0/501. ¿Vale? Lo que os voy a leer básicamente forma parte del contenido que puede caer en un examen para ser, digamos, para tener una certificación en regulación de ciencias de la información, o de tecnologías de la información, perdón. Lo podéis encontrar, depende de un poco del año en el que se compre o se acceda al libro, pero si no, pueden poner en el título Public Key Infrastructure o infraestructura de clave pública. En este caso yo lo recojo del examen SI 0-501, ¿vale? En la página 544, capítulo 29. Lo podéis ver y cualquiera. Paso a leer, cito. Una PKI, es decir, infraestructura de clave pública, se compone de varios componentes, todos trabajando juntos para manejar la distribución y gestión de claves en un criptosistema de clave pública. Las claves se transportan a través de una estructura digital conocida como certificado. Existen otros componentes como autoridades de certificación y autoridades de registro para administrar certificados. Al trabajar juntos, estos componentes permiten el uso continuo de la criptografía de clave pública entre sistemas. Si, por ejemplo, John y Diana quieren comunicarse de forma segura, John puede generar su propio par de claves pública-privada y enviar su clave pública a Diana, o puede colocar su clave pública en un directorio que esté disponible para todos. Si Diana recibe la clave pública de John, ya sea de él o de un directorio público, ¿cómo sabe que realmente provino de John? Tal vez otra persona se puede hacerse pasar por John y ha reemplazado la clave pública de John con la suya, como se muestra en la figura 29-1. Aquí pone pues un dibujo. Si esto ¿Y por qué ocurriera... esto es relevante? ¿Por qué esto es relevante para el caso de Craig Wright?
Bueno, aquí lo que nos está explicando es que existe la posibilidad de que firmar un bloque o firmar una transacción, moverla, es decir, la posesión de una clave, no significa que John sea John. Puede ser otra persona. Correcto, entiende. Quiere decir que firmar con una clave pública o una clave, perdón, privada de Bitcoin no significa que tengas la identidad de X persona. Por ejemplo, que Craig Wright firmara el bloque número 1 de Bitcoin, que lo minó evidentemente Satoshi Nakamoto, no significa que él sea Satoshi Nakamoto, porque puede haber robado esas claves, Claro, puede, por claro, ejemplo. claro. Es decir, es que él mismo lo dice, además en el juicio contra el gato espacial, él mismo dice que en el momento en que firme una transacción pública o mueva una moneda, ya se termina. Ya se termina porque lo que dirán, y de hecho ya ha salido en un par de ocasiones por las redes sociales, lo que dirán es que las ha robado. Y frente a eso, pues ya no Claro, puede probar nada. con lo cual, por eso todo el resto del Claro, conjunto de pruebas claro, sobre su identidad. antes de firmar, digamos, públicamente, él firma privadamente, él ha firmado privadamente a personas que él sabía que tenían pues, un bagaje y una relación, digamos, social con él lo suficientemente fundamentada como para decir, va, pues esta persona me resulta o puede ser Satoshi. Ya si me firma el bloque, pues ya despejo cualquier tipo de duda. Claro, públicamente es diferente hacerlo, porque ahí tienes que demostrar a todo el mundo, como no puedes tener relación directa con todos ellos, que verdaderamente tienes el bagaje o tienes el contexto para serlo. Entonces, como nosotros, bueno, como Bitcoin no tiene ninguna autoridad de registro ni autoridades de certificación, que es lo mismo que tiene una PKI, una infraestructura de clave pública, lo que está haciendo es utilizar los juicios o, digamos, en este caso, la Corte Judicial de Reino Unido o del país que sea, o que le sirva de autoridad de registro o autoridad de certificación que le brinde la oportunidad de, digamos, Entiendo. le emitan el certificado digital para que luego él pueda, en el caso de que quiera o no, no lo sé si lo hará, pero que pueda él públicamente mover una moneda o firmar públicamente como Satoshi y, digamos, le crea un mayor número de personas, ¿no? En ese capítulo que estabas leyendo, en el que John le hace le envía la clave a Viana Sí. y se genera esa duda de cómo sabemos que esa clave la ha enviado John, cómo circunventa cómo se soluciona esa solución. Sí, lo termino de leer, que lo explica aquí Sí. al final. Sigo. Desde la figura 29-1, a continuación cito, si esto ocurriera, Diana, perdón, a ver, vale, es que hay un salto de línea y me he perdido, disculpad. Sigo, cito, Diana creería que sus mensajes solo pueden ser leídos por John y que las respuestas son en realidad de él. Sin embargo, en realidad se estaría comunicando con Katie. Lo que se necesita es una forma de verificar la identidad de un individuo para garantizar que la clave pública de una persona esté vinculada a su identidad y, por lo tanto, garantizar que el escenario anterior y otros no pueda ocurrir. En los entornos de PKI, de infraestructura de clave pública, las entidades denominadas autoridades de registro, RA por sus siglas en inglés, y autoridades de certificación, CA, brindan servicios similares a los del Departamento de Vehículos Motorizados DMV. Digamos que sería algo así como cuando te sacas aquí la licencia de tráfico, ponme un ejemplo. En cuanto a que brinden una capacitación externa de identidad respecto al documento. Así es como termina el apartado. O sea, tiene que haber una agencia que vincule esa clave a una identidad, me imagino. Exacto, eso lo hay en lo que digo, en cuestiones de auditoría informática y de sistemas de la información, existen este tipo de empresas, ¿no? Que son autoridades de registro y autoridades de certificación. El problema es que para Bitcoin esto no existe. Por tanto, lo que está haciendo uso, por así decirlo, Craig, es de la justicia, digamos, como haciendo, dado que no hay por así decirlo, un vacío legal, llamémoslo así, en la actualidad de este tipo de agencias, pues está haciendo uso
de lo que está en cuanto a jerarquía, digamos, estatal por encima de estas agencias, que sería el Estado, está haciendo uso de mecanismos judiciales para que hagan a su vez, digamos, como una pseudo autoridad de registro y de certificación para que le certifique como tal, como Satoshi Nakamoto, y luego pueda, si quiere hacerlo, insisto, porque esto lo único que demostraría es la posesión de la clave, pero luego pueda mover las monedas sin problema y de esta manera tenga mayor credibilidad. Y no le puedan decir que las ha robado, por así decirlo. Vale. Lo voy a explicar y tú corrígeme si lo he cogido o no. Es para para los que no lo hayan cogido. Dime si estoy en la pista correcta. Es como si yo tengo, por ejemplo, apuntado en un papelito las 12 palabras memotécnicas de mi cartera Bitcoin, ¿no? Y esas 12 palabras me las coge un ladrón. Él podría mover mis Bitcoins. Sin embargo, Claro. no sería yo. Eso es. Entonces, lo que hace falta, digamos, es un sitio donde mis 12 palabras, de alguna manera, estén vinculadas a mi identidad. Sí, eso es lo que, digamos, de alguna manera es lo que se encarga el certificado. Por ejemplo, un certificado digital, no sé si habréis firmado vosotros alguna vez con certificados digitales, Sí. contiene unas claves. Son, digamos, le firma a la agencia tributaria, por así decirlo, o a cualquier otra entidad pública con una clave pública. Pues esa clave pública está contenida en un certificado digital. Y ese certificado digital se facilita a quien, digamos, en este caso práctico, ha renovado un DNI, un documento nacional de identidad. Pues el refrendar en ese documento o renovar en ese documento nacional de identidad, la autoridad competente que lo renueva certifica que es esta persona, la persona física que se presenta a renovarlo, la persona, digamos, conjunta al certificado digital que obtiene después de canjearlo y demás. Y es en ese certificado digital que están contenidas las claves públicas con las que esta persona que ha renovado el DNI puede, digamos, comunicarse con otras a través de Internet, por así decirlo. Entonces, lo que él pretende, lo que Craig Wright pretende, basándose en la certificación esta que os he leído, es que alguien le autorice como Satoshi Nakamoto fuera del espacio criptográfico, por así decirlo, para luego poder hacer uso de esas claves públicas. Que luego lo puede hacer o no, pero digamos, como refrendar que haya una unidad entre el certificado que él posee, por así decirlo, y la identidad que él tiene bajo o, digamos, entre el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bien, ahora te voy a hacer unas preguntas para que te mojes un poco. Para que te mojes. Bien. A ver, ¿qué crees que va a pasar en ese juicio en enero de 2024 en lo que se refiere a la identidad de Satoshi Nakamoto? Si se celebra, ¿no? Porque Si se igual celebra. se retira alguna de las partes, no lo sé. Bueno, indistintamente se retira Secopa, tienen que seguir el resto de personas, porque cree que es el demandante y entonces ahí no se puede echar para atrás el resto. Pero bueno, ¿qué pasará? Pues no lo sé, pero tiene que demostrar que es Satoshi Nakamoto o que ha sido Satoshi Nakamoto entre 2009 a, no sé, 2011, creo que es la última vez que se va, o finales de 2010. Yo creo que lo va a demostrar, principalmente porque todos los juicios dependen de que lo demuestre. Entonces va a tener que sacar toda la artillería, las facturas de compra, estas supuestas de los dominios Bitcoin, los escritos documentos técnicos ante la ATO australiana, la Agencia Tributaria de Australia, de esa supuesta Blacknet, incluso también los registros que pueda tener la Agencia Tributaria Australiana respecto a todas sus cuentas. Tiene que sacarlo todo, incluso toda la información de la empresa que tenía, entiendo, no sé si esto lo hará, porque es la empresa de Information Defense o Information Defense la que mina ese famoso 1.100.000 de bitcoins, que es el famoso millón de Satoshi. Esto técnicamente, según lo dijo en el juicio de Kliman, lo mina la empresa de Craig de 2009, si no me equivoco, a 2011, llamada Information Defense. Y la minan como unos empleados para él. Minan en torno a unos
820.000 a 850.000 bitcoins de ese 1.100.000 que tiene. Entonces debería sacar Ahí es nada, ¿no? documentación de esa empresa. Es una barbaridad de bitcoins, son miles Sí, y miles de millones de dólares. sí. Yo entiendo que eso lo tiene que sacar, porque si no lo saca, se le va abajo todo, vamos, todo lo que tenía montado hasta ahora contra los desarrolladores, por lo de MTGOX, los 100.000 bitcoins de MTGOX y demás. Tiene que sacarlo. Todo lo que tenga, que se ha estado guardando supuestamente hasta ahora, lo tiene que sacar, porque si no, se le irá abajo todo. Todo tinglado. Todo depende entonces de que demuestre que es Satoshi Nakamoto. Ahora sí que no puede hacer maniobras dilatorias ni nada. Ante el juez y ante un caso cuya esencia es verificar si él es o no Satoshi Nakamoto, tiene que dar todo. ¿Y tú Sí. crees que él es Satoshi Nakamoto? O Absolutamente. 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 Es que fíjate lo que te digo, pongo la mano en el fuego a que este tío es Satoshi Nakamoto. No sé, llevo años estudiándole. Fíjate, me he comprado hasta un libro suyo desde el año 2008. Que, Y te lo has en fin, leído, por supuesto. sí, sí. Además hay hay referencias veladas al tema del comercio por Internet y lo mal que está diseñado el comercio por Internet. ¿Y ese O sea, libro de qué año es? 2008, antes de publicarse 2008, es antes, es en el Ah, mismo año de la publicación del documento técnico. Es decir, aquí lo que difiere este hombre es que estaba trabajando, no sé, es lo que la sensación que me da a mí es que estaba trabajando en algo relacionado con las compras por Internet. mucho Todo el mundo lo antes. puede comprar, ¿eh? En inglés, bueno, es que mi inglés es un poco... ya os lo pasaré, el enlace, para que lo veáis. Y bueno, bueno, si queréis lo compráis, lo que pasa es que vale 60 euros a día de hoy, es un poco caro, yo lo compré más barato. Pero Eh, esto es fascinante lo que me estás contando. Tú has dedicado muchas y muchas horas de tu vida a estudiar a este señor, a rastrear la sí, figura de claro. Satoshi Nakamoto. Y tú Claro, eres claro, un experto, tú sabes de informática, absoluto. sabes entiendes lo que lees cuando te lees por ejemplo, lo que has leído hasta ahora, que es una cuestión técnica, quizás muchos oyentes no lo Y entiendan. pido disculpas si, si alguien no lo ha entendido. Lo siento, pero es que no hay otra forma de explicar lo que él pretende hacer. Doy las gracias porque vosotros lo hayáis traducido mejor, porque yo soy un mal profesor en este caso. Y Sí. bien, La verdad es fascinante. Yo siempre me he dado cuenta que la gente que sigue a Craig Wright y que piensan que puede tener una alta probabilidad de ser Satoshi Nakamoto son precisamente la gente que más a fondo ha estudiado Bitcoin, el white paper y los orígenes de toda la trayectoria tanto de Bitcoin como la de Craig Wright, ¿no? Sus orígenes. Sí, sí. el, La cuestión aquí, por ejemplo, en España nos lo pone muy fácil y aquí yo quiero agradecerle la labor porque traduce muchos textos. Ramón Quesada prácticamente tiene un registro de absolutamente cualquier movimiento que haga Craig y además muchos de ellos traducidos al español, con lo cual cualquiera que quiere introducirse en este mundo lo puede hacer incluso en su idioma nativo, cosa que es de agradecer, la verdad. ¿Es Craig Wright el mayor genio de la historia de la humanidad? Hombre, os parece demasiado. No creo, pero sí que resuelve un problema muy importante de Internet, que es ese error 402, creo que es, o 404, 403. ¿no? Sí, no recuerdo qué número es, pero El del comercio en Internet, ¿no? Le puedes el comercio en controlar Internet, la microtransacción eso en es. una moneda nativa de Internet. En Efectivamente, cualquier no sé si caso, llamarlo genio absoluto, pero es muy bueno. se puede decir que es uno de los grandes genios de la historia de la humanidad y quizás de los top 3, de los mejores 3 de la actualidad, de los genios, de los vivos. Uf, no sé. Ponle top 10, hombre. Top 10, venga, top 10. Pero solamente por crear Bitcoin ya es un genio. Bueno, venga, vale, sí, de acuerdo, va. Sí, sí, sí. Si llegara a adoptarse como una pasarela de pagos, digamos, generalista, como pueda ser PayPal hoy día para hacer transacciones como si fuera efectivo digital, sí, absolutamente, absolutamente. Bien, pero eso es posible. Actualmente no hay impedimentos tecnológicos para que No, Bitcoin
tenga esa capacidad, solamente hay que hacer desarrollos, digamos, a nivel de aplicaciones por encima del blockchain de Bitcoin. Pero estamos hablando de Bitcoin SV, Bitcoin BTC, al margen de los desarrollos últimos que han hecho en Ordinals, que eso además no ha sido producto del desarrollo centralista, digamos, de Blockstream, sino al contrario, ha sido explotando algunas, digamos, subterfugios dentro del código, han conseguido que BTC sea útil para hacer algún tipo de comercio on-chain, aparte de mover moneditas de aquí para allá, que puedan subir JPGs, que puedan subir tokens encima de BTC, porque hasta ahora solamente servía para mover moneditas. O sea, un BTC te lo doy a ti, luego tú me das a mí la mitad, yo te doy a ti pues un 0,3, ya está. Eso es muy limitado. ¿Es así? Sí, claro. Es que el problema del cual derivan todos realmente es, como bien explicó Rafael, que hayan hecho un Bitcoin, no sé si lo llamó el discapacitado, o sea, que le han quitado formas de operar a Bitcoin. Lo han dejado cojo, manco, prácticamente lo han cortado por la mitad al pobre hombre. Claro, Bitcoin Satoshi Mission lo que trata es de restablecer, y anteriormente lo hizo Bitcoin Cash, restablecer eso, ¿no? Pero claro, yo hablo para que eso pueda darse. Claro, tendría que triunfar Bitcoin Satoshi Vision, claro, ese es el problema. Y ya sabemos cómo está denostado. ¿Por qué no triunfa? Porque quizás voy a ser un poco maligno aquí, un poco... Sí, maligno, adelante. No, malicioso, más que maligno, malicioso. Voy a decir, vamos a ver, esas horas que has dedicado a estudiar en la figura de Craig Wright, a estudiar Bitcoin en profundidad, todos sus opcodes, todas sus potencialidades, desde el punto de vista puramente financiero, ha sido un freno, ha sido un impedimento. Se ha hecho mal porque a nivel de trading, de resultados, digamos, en el mercado, Bitcoin SV, económicos, ha sido un desastre relativo. Es decir, no, sigue todavía entre las 50 y pico criptomonedas de mayor capitalización de mercado, pero evidentemente no ha habido un premio económico, ¿no?, a los inversores de Bitcoin. Absolutamente no. Para nada, al contrario. O sea, prácticamente cualquier persona que hable o que sea una persona que apoye la implementación Bitcoin Satoshi Vision es considerado un leproso en Internet, prácticamente. ¿Por qué? ¿Por qué gente con capacidad, gente inteligente, informáticos que sepan lo que es todos los opcodes, toda la capacidad de escalar que tiene Bitcoin SV, que se demuestra a diario y que aún puede escalar mucho más? ¿Por qué, a pesar de ver esas cosas, se niegan en rotundo a desarrollar en BSV? Salvo algunos pocos, digamos, casos muy, muy honrosos, ¿no? Comparados con todos los desarrolladores que hay en Ethereum o en BTC, hay muy pocos en BSV. Sí, pues lo único que puedo decir es que las redes sociales tienen mucho mayor repercusión de lo que en un principio podemos pensar, y hacen que cosas, digamos, que tienen mala prensa, pues la gente no decida ni acercarse a ellas. Realmente es lo único que puedo entender que ha ocurrido. Desde luego, en un tiempo corto o en un corto periodo de tiempo es la peor inversión que hayas podido realizar. Pero claro, todo depende del prisma con el que lo mires. Es decir, a cuánto vista estás dispuesto a llegar con Bitcoin. Si es una exposición a Bitcoin, me refiero a Satoshi Vision, por supuesto. Siempre que hablo de Bitcoin, me refiero a Satoshi Vision. Perdón por si hay algún error de entendimiento por parte de los que escuchan. Si estás dispuesto a tener Bitcoin durante 2 años, pues ha sido la peor jugada que has podido hacer. Si lo estás dispuesto a mantenerlo durante 10 años, pues igual te va un poco mejor, no lo sé. Y si es a más largo plazo, pues yo pienso que a más largo plazo será o puede ser la mejor inversión que se haya podido realizar. Es mi opinión.
es interesante lo que comentas, porque si estás diciendo básicamente que, bueno, que eso es una cuestión es un maratón, es una carrera de fondo. La mejor tecnología, si no me equivoco, vamos, se sobreentiende que de lo que has dicho, que la mejor tecnología es la de Bitcoin SV, de largo, no solamente entre las diferentes cadenas de Bitcoin, sino, si no me equivoco, también, ¿quieres decir también que entre todas las criptomonedas BSV es la mejor tecnología? Sí, claro, es que el resto no soluciona nada realmente. O sea, eh, to- prácticamente no sé, el 97% son copycats, que se llaman, o sea, copias baratas para sacar dinero. Se centran en una, ¿no? Te sacan un token para, pues no sé, seguridad de los coches o no sé qué. Bueno, es que ese token lo puedes formalizar perfectamente en Bitcoin y demás. Es que, no sé, no me parecen, la inmensa mayoría no me parecen soluciones lógicas al problema que plantea Bitcoin. Luego hay otras monedas, ¿no? Como pueden ser Dash, etcétera, que esas se pueden medir mediante una competición contra Bitcoin directamente, pero aún así caen en el mismo problema, pues han sido construidas después de Bitcoin, caen en el problema que crea o que genera, si no me equivoco, Peter Todd en 2013 sobre el tema de la descentralización y cómo esa mal llamada descentralización o mal entendida descentralización hace o evita que los bancos y los grandes fondos de capital se lleven todo el dinero, que eso lo refleja muy bien en un vídeo que realiza en 2013 Peter Todd. Pues todos los proyectos que se crean a partir o más allá de 2013, que son básicamente, creo, si no me equivoco, todos o la gran mayoría que subsiste hasta ahora, caen en esos problemas de descentralización, de tratar a un nodo minero como a un nodo vigilante o a un nodo de una Raspberry como un nodo minero con la misma jerarquía, digamos, en tipología de red. Es que eso no es así. Es que partís de premisas falsas, de ese famoso trilema. Es que la descentralización no va por ese aspecto cuando Bitcoin o la descentralización a la que pues, se puede aludir en Bitcoin. Es la descentralización, lo explica Craig, que es un tema de acceso al código y de manipulación y modificación del código general, que nadie puede hacerlo. Ya está. Por eso digo que no hay ninguna otra que pueda competir con Bitcoin. Luego ya en Nadie términos puede hacer eso. económicos, es nadie. El problema es que está mal implementado. Ese es el problema. Pero entonces es una cuestión simplemente de marketing y también de intereses ocultos de gente poderosa que hace lo posible por censurar. Es que en realidad Bitcoin SV está censurado. No es una cuestión solamente de que sean unos torpes en el marketing que no sepan venderse, no sepan Que lo dar a son, entender. que lo son. Rafael lo dijo muy bien, el marketing de BSV es terrible, pero es que tampoco no tienes mucha horquilla de movimiento cuando todo el mundo te está pegando. Pero esa es la cuestión, le están pegando por algún motivo, porque la verdad es que es temido. Bitcoin SV lo quieren apartar, lo quieren suprimir de todos los modos, lo quieren quitar, lo han quitado de la mayoría de los exchanges, porque posiblemente si desarrolla todo el potencial que tiene, puede sustituir al resto de criptomonedas y montarlas encima. Si quieren, podrían funcionar encima como un token dentro de BSV. Y eso es el peligro, ¿es eso? ¿Tú crees que es un miedo? El que no entiende BSV quizás no llega a entenderlo y vale, ni siquiera lo aprecia que es un peligro, pero el que lo entiende dice, wow, esto es un peligro, no quiero darle pábulo y no quiero que nadie hable de Bitcoin SV. Sí, puede sonar un poco victimista, ¿no? Pero sí, es que no te dejan pensar otra cosa realmente cuando Kraken en 2019 deslista o elimina la moneda, luego Coinbase ni siquiera la llega a agregar, si no me equivoco, o lo hace de una manera un poco extraña, oscura. Binance también te elimina, luego Robinhood, creo que se llama, también te termina eliminando, y así van cayendo luego casas de intercambio secundarias. Pues es que sí, lo único que puedo pensar es que es temida y por ser temida hacen mofa y befa en las redes sociales de Craig, porque también hay que decir que Craig se presta también mucho a
digamos, a ese tipo de críticas, porque el tipo es muy seco, es muy cortante, quizás en algunos casos incluso peque de pedante. Eso es cierto, eso es verdad, pero el hombre, es decir, al fondo de la cuestión, de todas las cuestiones que trata, es que lo explica Bitcoin y lo explica todo perfectamente, y el hombre tiene razón. Lo que pasa es que quizás las maneras no sean las más correctas que tiene de transmitir. Pero Para aquellos que no le conozcan, no sé si habéis visto la serie Big Bang Theory. Es un poco como el Sheldon sí. Cooper, ¿no? Que aunque es un genio y Sí, siempre pero dice la menos verdad, cae mal simpático, a ¿no? todos. Sí, pero menos simpático, es más, no sé, es como Es más duro, más agresivo. más agresivo, efectivamente, ahí lo has dicho muy bien. Bien, entonces, pero volviendo un poco, enlazando con lo que hemos comentado al inicio sobre la posibilidad de que incluyan, es una posibilidad, es una especulación, esto no es consejo de inversión ni está basado en ninguna, digamos, base sólida, pero la especulación de que Bitcoin Cash y Bitcoin SV como posibles modos de protección a, a BTC en un posible escenario en el que Craig Wright salga declarado, reconocido oficialmente y mundialmente como el creador de Bitcoin, en ese caso, pongámonos en el ejemplo de que lo incluyan, aunque solo sean un 0,03%, o sea, un 0,3% del portafolio, de la cartera del ETF de Bitcoin, sea Bitcoin Satoshi Vision. Eso ya sería para mí, creo que mandaría ondas de choque en el mundo de las criptomonedas. Y si ya en el juicio Craig Wright es declarado Satoshi Nakamoto, entonces, ¿qué pasaría, según tú? ¿Te refieres a hablando de precios, valores y cotizaciones? Sí, Entiendo. porque eso es lo que influye, es lo que impacta a la gente. Uf, ¿qué pasaría? Pues hay diferentes escenarios, que no lo sé, es que yo Nadie tampoco te sabe el puedo hablar futuro, por... nadie sabe el futuro, Claro, nadie nadie puede sabe el saber. futuro. Hay Pues muchas, partiendo de la muchas base de que nadie sabe variables. el futuro, eh, el trasvase al menos del 25% del valor de BTC a BSV, hablando en tickers, yo creo que es factible. Yo iría más al 70-80%. Es brutal. Mejor me lo pones. Mejor me lo pones. Sí, porque es que si este tío demuestra ser Satoshi, BTC no se puede llamar Bitcoin para empezar. Claro, Imagínate claro. a la velocidad a la que la gente estaría escapándose de ahí. Claro, el problema es ese que planteas. Es que la gente no se podría escapar con la rapidez con la que podían haberlo hecho antes. Es No, que, porque además el mismo blockchain se colapsa ya de por sí. Imagínate cuando la gente, o sea, estaría bloqueado, todas las ventas estarían bloqueadas en todos los exchanges. claro, pero es que fíjate tú la jugada que han hecho. Que la verdad es que es lamentable viéndola ahora, pero bueno, han quitado a Bitcoin, a BSV, hablemos para mayor claridad de los oyentes, ¿no? Voy a utilizar, aunque no lo hago nunca, pero BSV y BTC, ¿vale? Han quitado BSV de todas las casas de intercambio. Ahora mismo, si tú quieres comprar, lo han dejado a un volumen de, creo que es KuCoin, me parece, que es la mayor casa de venta que trabaja con BSV. Hablo de memoria, quizás me equivoque, seguramente lo haré. Han dejado un volumen mínimo de 20 millones, me parece que son, al día. Ajá. Entonces, ¿quién puede comprar en una escapada rápida, masiva, quién puede comprar BSV? Digamos, los pequeños compradores solo o tendrían que tirar o bien del volumen ese diario de 20 millones que tiene KuCoin y 3 o 4 casas de intercambio más, o bien tendría que comprar directamente con tarjeta de crédito o de débito, que eso sabemos que tienen ciertas verificaciones de conoce a tu Know Your Customer, que tienen, digamos, restringido la compra de bitcoins al día por X cantidad. Entonces, han hecho un cuello de botella para el pequeño ahorrador, digamos, que el grande no lo tiene, porque el grande, por ejemplo, BlackRock, intermediando Coinbase, poniendo un ejemplo, puede comprar OTC, es decir, over the counter o no sé si es bajo mano Sí, fuera de sería mercado.
en gran mercado, exacto, con grandes cantidades de capital, puede comprar monedas BSV directamente a mineros o a empresas que puedan tener acuerdos con mineros y llevarse el gran alijo de monedas y el pequeño ahorrador quedarse con nada cuando el pequeño ahorrador ha estado en redes sociales apoyando que se sacara del mercado esta moneda. Es que han hecho una jugada terrible, terrible. Entonces, no me extraña, vamos, no me extrañaría Es que además lo que estamos hablando también es de que la liquidez de BSV es muy baja. Claro. Yo no sé si hay que volver a incidir esto, lo hemos dicho en otros vídeos, pero cuando hablamos de diferentes cadenas de Bitcoin, hablamos de que todas ellas, tanto BTC como Bitcoin Cash, como Bitcoin SV, todas comparten ciertas características fundamentales. Todas tienen un supply, o sea, una oferta máxima de monedas de 21 millones. O sea, BTC tiene 21 millones, BCH tiene 21 millones de monedas, BSV tiene 21 millones de monedas. Vale. Todas, además, el que tenía una moneda de Bitcoin BTC en agosto de 2017, cuando se produjo el fork, la bifurcación, tiene también una moneda de Bitcoin Cash, ¿vale? Y el que tenía una moneda de Bitcoin Cash el 1 de noviembre de 2018, cuando se produjo la bifurcación, también tiene gratis, automáticamente, una moneda de Bitcoin SV, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte flotante, digamos, de la oferta flotante de BSVs es muy pequeña. La mayor parte de los BSVs están en los monederos de los poseedores de BTC de los primeros años y que no han tocado, no han vendido ni BTC, ni BCH, ni BSV. O quizás sí, pero es la minoría. La mayor parte de los BSVs están en los monederos y los primeros tenedores de Bitcoin. Se entronca directamente con Bitcoin. No es una moneda nueva que sale desde cero y que tienen tenedores nuevos. No, son los mismos tenedores que hubo de BTC, Bitcoin en los años primeros, los que tienen también automáticamente en sus monederos BSVs. Ellos están ya diversificados. Si no han vendido, si ellos estaban en Bitcoin, BTC, en 2017, antes de agosto, y no han vendido y no han hecho nada, no han escindido sus BCH en sus monederos, tienen automáticamente sus BCH, sus BSV y están, digamos que diversificados ante los posibles escenarios que se puedan producir en el futuro de a dónde va a ir el mercado, ¿no? En esos tres tipos de posibilidades, BTC, BSV y BCH. Entonces, estamos hablando de que son características muy similares y la liquidez en BSV es muy, muy baja y la escasez es la misma que la de BTC. Si estamos hablando de un activo muy escaso en BTC, es igualmente escaso en BSV. Claro. Es que, digamos, si un pionero de Bitcoin juega bien sus cartas, puede ser doblemente millonario. Primero, con BTC, habrá sido millonario con BTC, y luego, si ya sabemos, Craig Wright demuestra ser Satoshi Nakamoto, etc., puede ser doblemente millonario con Bitcoin SV. Y es que al final no saldríamos de ese círculo. No ha habido capacidad, salvo en una ventana de tiempo muy pequeña, desde, pongamos, sin contar a los tenedores de Bitcoin Cash, que también habrían, digamos, obtenido una moneda de BSV. Estamos hablando de una horquilla de tiempo de 2 años, como mucho, que en las grandes casas de intercambio se ha tenido la posibilidad de comprar, hablando de ese posible futurible en el que Bitcoin SV finalmente es Bitcoin, en el que se ha podido comprar Bitcoin por parte del pequeño ahorrador. Eso es una jugada, sí, es una jugada maestra por parte, hablando en términos así de dialécticas por el gran capital. Es monstruosa jugada. Así que si hay alguien todavía que después de hora y media o más de entrevista nos está escuchando y ha llegado hasta este punto, quizás sea el momento de suerte de su vida, quizás, esto no es consejo de inversión, no es asesoría de inversión, pero si dice, bueno, por 35 euros o dólares me puedo comprar un Bitcoin SV y tengo ahí una call option ante la posibilidad de que Craig Wright sea Satoshi Nakamoto y de que el mundo descubra todo lo que tiene que ofrecer Bitcoin SV
y, por supuesto, eso supondría una revalorización brutal de Bitcoin SV, posiblemente, no es tampoco a ciencia cierta, pero si ocurre eso, comprar un Bitcoin SV, un Bitcoin es como comprar un BTC en 2012, te cuesta $35. Yo, bajo mi perspectiva, es absolutamente de locura, demencial, no decidir de manera consciente no comprar ese billete de lotería que quizás no llegue nunca a término, pero es por un coste tan pequeño. Mira lo que cuesta hoy día el valor de mercado de un BTC, que son $30.000. Sí, seguramente la gente se habrá gastado más en loterías que no han llegado a tocar nunca, que lo que pueda gastarse en comprar una. Sí. Yo no digo nada a nadie, pero yo explico cómo llegué yo aquí, más concretamente, de manera más detallada, que es muy similar al escenario que planteas. Yo el primer Bitcoin con el ticker BSV que adquirí fue precisamente preguntándome, ¿y si este tío es Satoshi Nakamoto? ¿Y si este tío verdaderamente es quien dice ser? Y a partir de ahí me compré uno y para tenerlo por si acaso, luego empecé a investigar y dije, pues habrá que comprar unos pocos más. Y estoy esperando a ver si Dios mediante podemos acaparar unos pocos más. No lo sé. Bueno, quizás estamos haciéndote un flaco favor haciendo este vídeo, porque cuanto más tiempo tarde la gente en darse cuenta de esto, más tiempo podrás comprarlo barato. Sí, bueno, da lo mismo. De hecho, a mí me gustaría, no sé, que la gente tuviera o que hubiese tenido mayores posibilidades y mayor acceso a Bitcoin con el ticker BSV, porque sí que considero que lo que han hecho, bueno, pues ya sabemos todos que es una jugada rastrera, ¿no? Eliminarlo del mercado y no dejar pues que compita con el resto y que gane el mejor, ¿no? Tanto que dicen ellos. No lo han permitido y muchas veces con estos humos y espejos que nos lanzan en las redes sociales, pues han podido impedir pues, que gente gane su dinero, digamos, honradamente, porque, bueno, quizás todo el tema del criptomundo muchas veces, si hay algo de lo que pecas en algunos casos, de no ser honesto o de no conseguir dinero de una manera muy honesta, pero bueno. Muy bien, pues a mí me ha parecido una entrevista fabulosa. No sé si quieres decir algo más o si Mo tiene alguna pregunta más. Yo, una última pregunta, Panzadura. El logo tuyo, que parece una bandera, con colores de Alemania, Inglaterra, Francia, ¿tiene algo que ver o...? Bueno, es una bandera de los tercios suizos de Karl Ignaz Niederost. Simplemente es una cuestión histórica, pero a mí me gusta la historia y me gustó la bandera y me la pongo, básicamente. Ah, o sea, sí que es una bandera, es que no sabía. Es una bandera, Si era sí, es creada una o si es bandera. una bandera. Ajá, Es una interesante. bandera de un tercio militar Ajá, interesante. Sí, yo español, había visto la Cruz de Borgoña, español-suizo. que es la bandera de España, imperial, de los Habsburgo, Pues, pero no sabía el fondo de lo que era. sí, es un poco curioso, no se suele ver mucho por ahí. Es un tercio suizo que trabajaba a las órdenes del imperio en torno al siglo XVI-XVII, en todo lo que es el camino español, que es, digamos, la frontera entre las Provincias Unidas, Holanda, Suiza y las provincias itálicas. Bueno, historias. Pues eres un personaje realmente interesante y muy cultivado. De eso no Bueno, cabe duda. gracias, pero tampoco es para tanto. Perfecto, pues por mi parte ha sido un placer. Si quieres decir algo más, ¿tú qué le dirías? Una última pregunta. ¿Tú qué le Sí. dirías ahora mismo al fan de BSV, que hay unos cuantos, también particularmente en España, porque hay un grupo que se ha dedicado digamos, a hablar mucho sobre Craig Wright y Bitcoin SV, al fan que económicamente ha apostado por esto y que lo ha pasado, salvo algunos momentos en el que se disparó,
pero que Sí. fue fulgurantemente, pero que duró poco tiempo. Cuando firmó o consiguió los derechos de autor, por cierto, del documento técnico. Eso es, sí. ¿Qué le dirías a ese inversor de BSV que las ha pasado canutas? Espero que no lo haya puesto todo en BSV, sino que haya diversificado en otro tipo de activos también. Si tenía también BTC, pues le habrá ido bien, pero aún así, ¿qué le dirías a esa persona que, digamos, que tiene frustración? Porque han pasado, desde que BSV salió como ticker independiente, desde 2018, pues han pasado 5 años. ¿Qué pregunta? ¿Qué le De ahí le diría? digo, Panzadura, que siga rezando. Sí, sí, sí. Un rosario diario, por favor, para esas almas. ¿Qué le diría? Pues primero que le acompañe en el sentimiento. Yo sufro igual que él. No está solo en esto. Pero yo le diría... Terapia de grupo esto, Terapia, entonces. efectivamente. Yo le diría una pequeña luz al final del túnel. Yo lo veo de la siguiente manera. Para mí solo puede triunfar BSV. Tecnológicamente hablando, es la única que pone algo diferente sobre la mesa. BTC no pone nada distinto, absolutamente nada distinto, ni reserva de valor ni nada de eso, porque además no lo es. Todavía puede llegar a serlo, pero no lo es todavía. La única que se diferencia y se desmarca en algo es la implementación de Bitcoin bajo el ticker BSV. Todo tiene que caer. O sea, yo veo una quema similar a la burbuja de las .com. Tiene que caer absolutamente todo, ya sea que estén registrados como valores por la SEC o de alguna manera. Y el combate se decidirá al final entre implementaciones de Bitcoin, porque son las originales. De esas hay que discernir cuál es la que tendrá capacitación para técnicamente aguantar transacciones de miles de personas por segundo. Para mí, las únicas dos contendientes que hay son Bitcoin Cash y Bitcoin SV, haciendo un pequeño así ejercicio de lógica futurible. BCH tiene graves problemas regulatorios. Primero, cada 6 meses se tiene que ir actualizando y aparte cambia su estructura de TTOR a CTOR, la estructura, la composición de las... No me voy a meter mucho en esto porque tampoco... Pero tiene unos cambios sustanciales en la tecnología que le distancian del protocolo al final. Lo que le puedo decir al final, que solo Bitcoin SV va a poder triunfar al final. Es la única que hace algo. Es que maldita sea, hace 2 días alguien ha inscrito el videojuego Quake dentro de una transacción en Bitcoin SV y se puede jugar a Quake en la red de Bitcoin. ¿Qué más se puede pedir? Curioso. Pues no sabía nada de eso, pero es que efectivamente Bitcoin SV es Turing Complete, se puede hacer todo tipo de cosas dentro de la cadena. ¿Y de Bitcoin Cash, de verdad, le das alguna opción a Bitcoin Cash? Yo Bitcoin Cash veo en todo caso una cuestión de transición, ¿no? Quizás lo que pasa es que, claro, en el momento en que si a Craig le dan los derechos de autor, Craig va a ir, y de hecho ya está yendo contra los desarrolladores de todos, no va a ir primero a por BTC y luego a por BCH, va a ir a por todos de vez. En todo caso, yo lo que vería de BCH es una cuestión de transición hasta BSV por parte de las personas más reticentes de Bitcoin Core. Porque BCH puede más que BTC. De hecho, venimos de ahí, ¿no? Venimos de tener una relación conjunta con BCH, pero de manera regulatoria eso es inviable. No van a poder aplicar a las leyes, a los sistemas de auditaje y a las leyes de regulación. No aplican al marco normativo. Eso podría extenderme más, pero es igual. Yo, a todo caso, Bitcoin Cash lo veo un sistema de transición, como mucho, pero son mi forma de verlo. Vamos. Pues genial. Ahí estamos. Entonces, como conclusión final, si quieres dar una frase final, podríamos decir que aunque haya un complot anti-BSV, tendrá que caer por su peso ante las evidencias y ante
el avance tecnológico que supone al final es de utilidad, un avance de utilidad para la humanidad de BSV, y que es algo que no podrán obviar, no podrán evitar. Es que la tecnología mejora, hay problemas actuales, como son todas las cuestiones bancarias, todo el tema de capas de liquidación que tienen los bancos entre sí, que eso lo puede llegar a satisfacer Bitcoin, incluso para la persona de a pie. Resuelve transacciones en cuestión de un segundo por cantidades que van desde 1 céntimo hasta millones. Resuelve problemas. Tecnológicamente es viable. Yo lo único que le puedo decir, por resumirlo en una frase ya final, para mí, 2024 es el año. Y si Bitcoin en su forma de ticker BSV no sobrevive ninguna. Contundente. Bien, me encanta la frase. Y es además algo como dice Kurt Bucher Jr., que dice, bueno, es posible, si blockchain es una buena idea, BSV es la que se lleva el gato al agua. Pero puede ser que la blockchain no haya sido una buena idea y todo esto al final sea solamente ruido y nada de esto perviva. Y hay que mantener la mente abierta de que eso también es una posibilidad, que no creo que llegue a término, pero creo es una posibilidad más. El futuro nadie lo conoce y hay variables, pero por supuesto la verdad a día de hoy, los hechos en que tecnológicamente es superior y que usado daría grandes beneficios a la humanidad. Desde luego. Perfecto. Ha sido un placer tenerte aquí contigo. El placer ha sido mío. Y nos ha dado una auténtica lección, porque eres un experto en temas a nivel también técnico, y es una gozada escucharte. La verdad que sí. Gracias, nos merecen. Muy bien, pues entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós.